cuestión, el desencadenante fue una avería en una subestación situada a las afueras de La Habana. La consiguiente pérdida de generación de electricidad provocó un fallo en cadena y la caída del sistema a nivel nacional. El gobierno cubano atribuye las averías a la falta de combustible necesario para mantener en marcha las centrales de generación de electricidad. ¿Te imaginas despertar cada mañana sin saber si hoy tendrás electricidad? Esa es la realidad diaria para millones de cubanos. Una isla que alguna vez fue símbolo de resistencia y cultura vibrante, ahora se sumerge en la oscuridad, no solo por los apagones constantes, sino por la desesperanza que crece con cada día sin luz. Calles vacías, tiendas cerradas, computadoras apagadas. La vida cotidiana se detiene mientras las familias intentan sobrellevar los días a la luz de las velas. Y no se trata solo de incomodidad. Estamos hablando de estudiantes sin forma de estudiar, trabajadores que no pueden laborar y pequeños negocios que se ven obligados a cerrar por falta de energía. Sin electricidad, todo se paraliza, y con ello también los sueños y las oportunidades de miles de personas. La situación ha creado un clima de desesperación tan grande que progresar financieramente dentro del país se ha vuelto un reto monumental. ¿Cómo puede alguien pensar en ahorrar, invertir o simplemente avanzar, si ni siquiera puede terminar su jornada laboral con normalidad? Cada apagón es un obstáculo más en el camino de quienes quieren mejorar sus vidas. Lo que antes era una crisis silenciosa ahora se ha convertido en una parálisis nacional. Los apagones no solo apagan la luz, también apagan la esperanza. Y cuando una nación entera comienza a perder la fe en su propio porvenir, comienza a buscar la salida, cualquier salida. Cada día, cientos de cubanos se ven obligados a tomar decisiones extremas. Algunos arriesgan sus vidas lanzándose al mar en embarcaciones improvisadas, otros hacen filas eternas en consulados y embajadas, con la esperanza de encontrar una nueva vida en otro país. Las cifras de migración son alarmantes, y lo que dejan atrás es aún más preocupante: una población envejecida, una economía sin fuerza laboral joven y un sistema cada vez más inestable. Cuba se está vaciando, y quienes se quedan enfrentan una situación cada vez más hostil. Porque ya no se trata solamente de la falta de electricidad. También hay escasez de agua, alimentos y medicamentos. Lo esencial se ha vuelto inalcanzable. Conseguir agua potable puede implicar recorrer kilómetros o hacer filas bajo el sol, sin saber si al llegar quedará algo disponible. Los supermercados están vacíos. Conseguir carne, leche o incluso pan se ha vuelto un lujo. El campo, que en otros tiempos alimentaba al país, ahora parece abandonado. Las tierras están secas, los cultivos escasos y los trabajadores agotados. Las imágenes de personas cargando agua en baldes, de estanterías vacías y filas que dan la vuelta a la manzana, se han vuelto parte del día a día. Es una lucha constante por lo básico, por lo mínimo, por sobrevivir. Y mientras eso ocurre, el mundo observa, pero poco cambia. En medio de esta crisis, el gobierno ha impulsado una medida radical: la dolarización parcial de la economía. Cada vez son más las tiendas que solo aceptan dólares. El peso cubano ha perdido tanto valor, que ya no ofrece ni siquiera estabilidad. El dólar se ha convertido en la única moneda confiable para muchas familias, creando una brecha aún más profunda entre quienes tienen acceso a divisas extranjeras y quienes dependen únicamente del devaluado peso nacional. Esta dualidad ha transformado completamente la forma en que se vive, se comercia y se sobrevive en la isla. Dos economías coexisten, pero ninguna garantiza seguridad. Y aunque el sector privado ha sido uno de los motores más importantes para mantener abastecida a la población, las restricciones gubernamentales lo han asfixiado una y otra vez. Tiendas particulares, pequeños emprendimientos y mercados alternativos intentan llenar el vacío dejado por el sistema estatal, pero se enfrentan a inspecciones, controles y normas que limitan su crecimiento. Es como si se les permitiera sobrevivir, pero no prosperar. Esta contradicción ha frenado el potencial de miles de emprendedores cubanos que, a pesar de todo, siguen luchando por generar empleo, productos y servicios dentro del país. Pero la desesperanza ha abierto la puerta a otro fenómeno más preocupante: el aumento de la violencia, el consumo de drogas y el vandalismo.
Lo que antes era prácticamente inexistente en la sociedad cubana ahora empieza a ganar terreno. La inseguridad crece, y los barrios que solían ser tranquilos ahora viven con miedo. Grupos delictivos, robos y escenas de violencia se han vuelto más frecuentes. La falta de oportunidades y la desesperación están desmoronando el tejido social. La crisis no solo es económica o energética. Es también una crisis moral y emocional, que afecta directamente la convivencia, la confianza y la seguridad de toda la población. El futuro de Cuba es incierto. Los próximos 6 a 12 meses serán decisivos. ¿Logrará el país estabilizar su economía? ¿Permitirá el gobierno mayor apertura al sector privado? ¿Se buscarán soluciones reales al desabasto y a la fuga de talento? Todo está en juego. Mientras tanto, los cubanos siguen esperando. Esperando que vuelva la luz, que regrese el agua, que aparezca la comida. Esperando que algo cambie. Porque aunque las estadísticas digan que la economía está en caída, lo que realmente está en riesgo es el alma de un pueblo entero. Y sin embargo, aún queda algo. Algo que ni los apagones, ni la inflación, ni el hambre han podido apagar: la esperanza. Porque cada mañana, a pesar de todo, millones de cubanos se levantan con la intención de seguir adelante. Se apoyan entre sí, comparten lo poco que tienen y siguen creyendo que un nuevo día es posible. Tal vez, la luz más poderosa no es la eléctrica, sino la que nace de la voluntad de un pueblo que se niega a rendirse. En los hogares, la rutina gira en torno a la incertidumbre. ¿Habrá luz hoy? ¿Podré trabajar? ¿Cómo caliento el almuerzo de mis hijos? Lo que para muchos en otras partes del mundo es un servicio básico garantizado, en Cuba se ha convertido en un privilegio intermitente. Y cuando la energía regresa por unas pocas horas, hay una carrera contra el reloj para aprovecharla: lavar ropa, cargar teléfonos, cocinar y, si hay suerte, conectarse al internet durante unos minutos. Es una vida vivida a pausas, donde el tiempo no se mide en horas, sino en apagones. Pero más allá de lo doméstico, la economía también se desangra. Sin electricidad, muchos negocios han tenido que cerrar, y los que permanecen abiertos luchan por mantenerse a flote. La productividad se desploma, el comercio informal crece y las oportunidades se evaporan. Para un emprendedor cubano, abrir un negocio no solo es un reto burocrático, ahora también lo es energético. Y en medio de esa tormenta, surgen los valientes que aún sueñan con progresar, aunque cada día parezca más difícil. A este panorama se suma una migración imparable. La falta de electricidad no solo apaga luces, también apaga planes de vida. Jóvenes, adultos, familias completas están dispuestos a arriesgarlo todo con tal de escapar de una rutina que los condena al estancamiento. Cada vez son más los que toman caminos peligrosos, ya sea lanzándose al mar en embarcaciones improvisadas o intentando conseguir visados en embajadas abarrotadas de solicitudes. Porque cuando un país se queda sin futuro, la única alternativa parece ser mirar hacia afuera. Y quienes se quedan, luchan con otro enemigo: el desabasto. Conseguir agua potable o alimentos se ha vuelto una travesía diaria. Las largas filas, los mercados vacíos y la inflación que devora cualquier salario convierten cada compra en una odisea. Lo que antes era parte del día a día, como conseguir carne, arroz o pan, ahora es casi un golpe de suerte. Las huertas se secan, las tierras se abandonan y la autosuficiencia agrícola, alguna vez prometida, hoy parece una utopía. En medio de esta crisis, el peso cubano ha perdido valor hasta volverse casi simbólico. Muchos prefieren operar en dólares, creando una economía dual donde los que tienen acceso a moneda extranjera sobreviven, y los demás apenas resisten. Esta dolarización de facto ha cambiado las reglas del juego y ha evidenciado una desigualdad brutal: mientras algunos pueden comprar productos importados en tiendas especiales, la mayoría tiene que rebuscar lo poco que queda en los estantes comunes. Y como si todo esto fuera poco, el sector privado, ese que ha demostrado ser una tabla de salvación en medio del caos, sigue enfrentando restricciones severas. En lugar de ser impulsados, los emprendedores son vigilados, limitados y, a veces, castigados.
Inspecciones inesperadas, impuestos desproporcionados y reglas cambiantes dificultan que pequeños comerciantes puedan crecer o siquiera mantenerse operativos. Así, lo que podría ser parte de la solución, se convierte también en una víctima del sistema. Esta presión constante ha empezado a fracturar el tejido social. En un país históricamente conocido por su seguridad, ahora se reportan aumentos en delitos, vandalismo y consumo de drogas. Lo que antes parecía impensable en barrios tranquilos, hoy se vuelve parte de la nueva cotidianidad. El malestar se respira en las calles, el enojo se percibe en las conversaciones y el miedo comienza a echar raíces. El futuro de Cuba está en juego. Cada nuevo amanecer es un símbolo de esperanza, pero también de incertidumbre. La pregunta ya no es si cambiará, sino cuándo y cómo. ¿Llegará una apertura real para el sector privado? ¿Habrá reformas estructurales que garanticen acceso a servicios básicos? ¿O el éxodo continuará, dejando a la isla cada vez más vacía, más desesperada? Lo cierto es que, a pesar de todo, el pueblo cubano sigue demostrando una resiliencia impresionante. En cada callejón oscuro, en cada mercado vacío, hay alguien que resiste, que comparte, que lucha. Porque aunque el sistema parezca estancado, las personas aún sueñan. Y mientras haya quien sueñe con un futuro mejor, Cuba no estará completamente en la oscuridad.